venido y quería disculpar a la señora embajadora Isabel Cela, que no puede estar aquí, se incorporará un poco más tarde porque está en San Pedro con ocasión de la consagración que el Papa Francisco hace hoy, está haciendo para la humanidad, pero también en particular para Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. Y obviamente en este contexto turbulento en que nos encontramos, pues la paz es la primera prioridad. El embajador acaba de llegar y ha considerado necesario participar en este momento de oración. La oración nos hace a todos más humanos, nos hace sentirnos más criaturas, y esto pues, esperemos que ayude a resolver el conflicto en la medida de lo posible. Estamos hoy en esta segunda conferencia del ciclo que organizamos con ocasión de los 400 años del Palacio de España en colaboración con la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Es una conferencia importante y quiero, obviamente, dar las gracias a la Escuela y sobre todo a la ponente, Carmen Sanzallán, por estar aquí con nosotros. La conferencia de hoy, además, es particularmente oportuna en el sentido que va a hablar de la política exterior de Conde Duque Olivares, que coincide temporalmente perfectamente con la ocupación de este palacio. Felipe IV llegó al trono en 1621, si no me equivoco, y esta embajada se instaló en este palacio en 1622. O sea que es particularmente interesante y estoy seguro que la profesora pues, nos iluminará sobre esta época tan importante de la presencia de España en Roma, donde España era una verdadera superpotencia y probablemente pues algunos elementos de este hecho pues, vendrán a la luz durante la conferencia. Es importante también porque en este momento, en esta sociedad en la que vivimos, donde el tiempo es tan inmediato, siempre es reconfortante volver a los tiempos históricos, ¿no? Que nos llevan a nuestras raíces y a nuestro pasado. Al final y a fin de cuentas, pues vivimos la cultura europea es una cultura histórica y es importante dejarse llevar de la mano de los historiadores para no perder nuestras raíces y nuestro sentido de ser y estar. Y bueno, como todos sabéis, la profesora Carmen Sanzallán es académica de la historia, es profesora de la Universidad Complutense, tiene un largo recorrido de títulos y de obras como conferenciante y ponente, y bueno, pues nos sentimos muy privilegiados de tenerla aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la señora embajadora por abrir esta casa para que se pueda realizar este ciclo de conferencias. También dar las gracias al ministro consejero por sus palabras de bienvenida. Saludar a los representantes de las diferentes representaciones diplomáticas, a todo el personal de esta embajada y a todos ustedes por estar esta tarde asistiendo a esta segunda conferencia del ciclo El Palacio de España, 400 años de relaciones entre España y la Santa Sede. Actividad que, como se acaba de recordar, está organizada por la Embajada de España ante la Santa Sede y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la que como vicedirectora esta tarde represento. Un ciclo que, como ya se explicó el día de la inauguración, quiere poner en relieve el significado de la iniciativa tomada en 1622 desde España, que designó este palacio que nos acoge como sede permanente de su embajada ante la Santa Sede, y mostrar la enorme influencia que esta decisión tuvo entre las representaciones diplomáticas de las otras naciones. De un modo general y de la mano de reconocidos historiadores, cada conferencia del ciclo girará en torno a una serie de problemas significativos correspondientes a un determinado momento o coyuntura históricos de las relaciones entre España y la Santa Sede desde el siglo XV al siglo XX y su reflejo en el concierto europeo. En este excursus, iniciado el pasado 15 de marzo, esta tarde le toca el turno
al siglo XVII y para darnos una visión de conjunto de los encuentros y de los desencuentros que se produjeron entre los papas y los reyes españoles durante este periodo, tengo el honor y el placer de presentarles a la conferenciante de hoy, la profesora Carmen Sanzallán. La profesora Carmen Sanzallán es catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de la Historia, donde ha ejercido de vicesecretaria y actualmente de tesorera, además de ser miembro de la Junta de Gobierno. La profesora ha sido galardonada con el Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades en 1993 y con el Premio Nacional de Historia en el 2014. Es miembro del Consejo Científico o patronato de varias entidades de prestigio, como la Casa de Velázquez o el Archivo General de Simancas. Por lo que respecta a sus temas de estudio, nuestra invitada es especialista en las redes financieras que operaron en Europa y América durante la Edad Moderna y a lo largo de su trayectoria ha estudiado también las redes de solidaridad nobiliaria, el patronazgo, los aspectos socioeconómicos del teatro y la fiesta barroca y la mediación política en Italia durante la Edad Moderna. Temáticas que ha podido desarrollar en calidad de investigadora principal entre 2009 y la actualidad de numerosos proyectos de investigación competitivos y financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Los resultados de estas líneas de trabajo se han plasmado en un número de publicaciones que sobrepasa con creces el centenar, entre monografías, capítulos de libros y artículos, y de ellos voy a destacar los siguientes. Con respecto a los libros, quisiera citar El valor de la historia, editado en el 2018, el estudio preliminar al libro clásico de Felipe Ruiz Martín, La banca en España hasta 1782, publicado este estudio introductorio en el 2016. Citar también la monografía Un banquero en el siglo de oro, Octavio Centurión, el financiero de los Austrias, aparecido en el 2015. El libro Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640. Este fue el libro que le valió el Premio Nacional de Historia en el año 2014. Y por último, le señalo el volumen Hacer escena, historia de la empresa teatral en el siglo de oro, editado en el 2013. Esto por lo que respecta a los libros. Sin embargo, sus últimas publicaciones son, por un lado, 2 capítulos de libro, el primero titulado La triple red diplomática de la República de Génova en España y el entorno del Duque de Lerma, 1605-1608, editado en el año 2019, y el segundo titulado Linajes de papel, la imagen de la nueva nobleza en dedicatorias del siglo de oro, aparecido en el año 2020. Y finalmente hago referencia al artículo publicado en el año 2021 titulado Teatro y diplomacia cortesana, el tercer marqués de los Balbases o la instrumentalización del gusto, inserto en el monográfico La práctica escénica cortesana en la España del siglo XVII. Y bueno, por último, lo que acaba, digamos, de salir del horno, la última publicación está en una revista canadiense, Renaissance and Reformation, y su trabajo ha sido el hacer la introducción al monográfico que lleva por título Space of Power on the Spanish Nobility, 1480-1715. Por tanto, tenemos ante nosotros a una reconocida y valiosísima historiadora y, sin más, le doy la palabra para que nos pueda dar la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muy bien. ¿Os parece? Voy a acercarme hacia aquí. Ahí. Muchísimas gracias. Muy bien. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este magnífico ciclo de conferencias, a este magnífico lugar lleno de historia. Debo decirles que estoy casi sobrecogida por estar aquí, porque esto es muy direccional, estos micrófonos. ¿Ah, sí, perfecto. Gracias. Pues les decía que estoy encantada de estar aquí, que me parece un privilegio poder dar esta conferencia en este marco, en este lugar, y agradezco muchísimo tanto a la Embajada como a la Escuela
la invitación para poder, como digo, participar en este magnífico ciclo, por otro lado. Y me corresponde hablar de la política exterior del conde de Olivares, política exterior, que es una expresión convencional para entender hoy la tarea que afrontó don Gaspar de Guzmán y Pimentel, que nos está presidiendo y nos ha dado mucho trabajo para que pudiéramos ver su imagen hasta que hemos podido empezar la conferencia. Vamos a hablar de él durante su periodo de gobierno en la defensa de los intereses dinástico-patrimoniales de la monarquía hispánica. Eso era la acción, lo que hoy llamaríamos acción exterior, es realmente eso, defender los intereses dinástico-patrimoniales de la monarquía hispana, que por entonces agrupaba también, solo por recordarlo, a Portugal y a su imperio ultramarino. Olivares quiso personificar voluntariamente un nuevo estilo de valido para una monarquía de España que él concebía como el verdadero imperio cristiano. Esto es muy importante, meternos en su mentalidad, en su forma de entender la política, porque él se interpretaba a sí mismo definiéndose como un instrumento de la providencia divina. Eso era lo que creía que tenía que hacer y marcaba las diferencias con respecto a lo que había sido el valimiento de Lerma, intentando explicar que era algo completamente diferente. Ya veremos que algunas cosas empiezan a parecerse después a lo que hizo Lerma, pero su objetivo era diferenciarse completamente de lo que había hecho Lerma. La expresión más acabada de esta convicción queda fijada unos años después en un libro colosal titulado El Fernando de Sevilla o Sevilla restaurada, que se imprimió en Milán en 1632 y en cuya portada, como pueden ustedes ver, Olivares figura como un atlante que sostiene la monarquía y el cosmos bajo la leyenda explicativa: para sustentar mejor el grave peso que ves, la lealtad yace, oh lector, desnuda aquí de interés, vestida aquí de valor. La obra estaba escrita por el que fue su más fiel propagandista, el conde de la Roca, y en ella expresaba claramente, no solo con imágenes, sino con palabras, la justificación providencialista de la política que estaba llevando a cabo. Ese valido, retratado como el elegido atlante de la monarquía, había nacido en Roma, era romano, en 1587, y era el tercer hijo del segundo conde de Olivares, que ejercía de embajador ante la Santa Sede cuando él vino al mundo. Pasó su niñez no solo en Roma, sino también en Nápoles, en Palermo, hasta que en 1601 comenzó sus estudios en Salamanca, a los 14 años, para no salir nunca más de la península ibérica. Por ser el tercer hijo varón de su casa, estaba destinado a emprender una carrera eclesiástica y, de hecho, fue capitular de la Catedral de Sevilla, aunque no llegó a cantar misa. Una vez muertos su hermano Pedro en 1587 y también en 1604 su segundo hermano Jerónimo, se convirtió en mayorazgo de su casa, quedando apartado de su destino clerical. Y 3 años después, en 1607, también muere su padre, y es entonces cuando hereda el condado de Olivares y, según Gregorio Marañón, su primer biógrafo magno, el segundo ha sido el desaparecido y añorado John Eliot, heredó la obsesión por conseguir la categoría nobiliaria de grande. En ese camino fue pieza fundamental su matrimonio, celebrado el mismo año, ese 1607, con su prima hermana, doña Inés de Zúñiga, la hija del conde de Monterrey. Y volveremos a hablar del condado de Monterrey, en concreto del hermano, porque el conde de Monterrey fue después, por 2 veces, embajador en Roma. Desde ese momento, Olivares pasó su existencia entre Madrid y Sevilla, rodeado de ingenios literarios, atendiendo a su hacienda, ejerciendo el mecenazgo, hasta que en 1615 logró, con motivo del establecimiento de la Casa del Príncipe, del futuro Felipe IV, el nombramiento de gentilhombre de su casa. Ese puesto proporcionó al conde entrada habitual en palacio y proximidad con el heredero. Su toma de posición en el universo cortesano puede apreciarse en 1619, cuando, con toda probabilidad,
costeó esta edición de versos de Fernando de Herrera, un poeta sevillano magnífico de esta época, que la preparó otro editor magnífico, que era Pacheco, y en cuya dedicatoria se le calificaba nada menos que de gran príncipe, y en la que se exhibían en la portada su escudo de armas y todos los honores alcanzados hasta entonces. Gentilhombre de la Cámara del futuro Felipe IV, alcaide de los Alcázares Reales de Sevilla y comendador de víboras en la Orden de Calatrava. Muy próximo al futuro rey, gracias a este puesto palaciego del que hemos hablado, durante los primeros meses del reinado de Felipe IV, Baltasar de Zúñiga y Olivares trabajaron como un equipo. Baltasar de Zúñiga era el tío de Olivares. Pero tras la muerte de Baltasar de Zúñiga en 1622, Olivares se quedó como el único arquitecto en la tarea de gobierno de la monarquía al lado de Felipe IV. Olivares pasó a ocupar un puesto en el Consejo de Estado y obtuvo dos cargos clave dentro del palacio: el de sumiller de corps y el de caballerizo mayor del rey. Una acumulación de funciones que él había criticado con anterioridad cuando hablaba del valimiento de Lerma, pero que en su caso consideró que no era condenable, sino necesaria. Un importante número de artistas, de hombres de letras, comenzaron a ensalzar la figura de Olivares, copando el espacio artístico y cultural de la corte. Por ejemplo, el 6 de octubre de 1623, Diego Velázquez fue nombrado pintor real y se instaló en palacio. Su función principal, como pueden imaginar, era la de retratar al soberano. Pero en 1624 pintó el retrato de cuerpo entero del conde duque con la cruz de Calatrava y en el fajín los símbolos de su autoridad palaciega, la llave capona de sumiller de corps y la espuela de caballerizo mayor. También de inmediato fue nombrado grande de España por Felipe IV, ejerciendo de hecho como primer ministro a la edad de 34 años. En las cuestiones de política exterior, Olivares no se lo podía permitir, no podía partir de cero. Había que contar con toda una estrategia heredada, ineludible, enmarcada en el gran conflicto europeo que fue la Guerra de los 30 años. El nuevo valido no era partidario de una política agresiva de conquistas. Lo que pretendía era que la monarquía hispánica se hiciera respetar, que fuera reconocida como potencia hegemónica y que no perdiera, que restaurara de hecho el crédito exterior, algo que él consideraba que se había perdido durante el reinado de Felipe III y el valimiento primero de Lerma y después de Uceda, de su hijo. Por tanto, entendía como necesario reanudar la Guerra de los Países Bajos. Era una primera de estas cuestiones que Olivares se plantea y decide iniciar. En esta concreta cuestión del reinicio de la Guerra de los Países Bajos, la subida al trono de Felipe IV coincidía con el fin de la tregua de los 12 años que se había firmado con los Países Bajos del Norte en 1609. Predominó en el Consejo de Estado la idea de que no debía renovarse la tregua. Y también en el Consejo de Portugal, que tenemos que tenerlo en cuenta, se hizo presión en el mismo sentido. Había que iniciar la guerra porque, de hecho, los holandeses actuaban ya como si estuvieran en guerra en el ámbito ultramarino. Y lo hacían, sobre todo, atacando las colonias portuguesas productoras de azúcar, de especias y suministradoras de esclavos. Esos enclaves portugueses eran sus objetivos preferentes. Por tanto, la guerra que se reanuda entre España y los Países Bajos del Norte en 1621 era una guerra completamente nueva que tenía poco que ver con lo que se había comenzado en tiempos del príncipe de Orange y de Felipe II, 64 años antes. Desde Holanda, en estos momentos, era bastante difícil vender el conflicto como el de un pueblo en defensa de su autonomía política y de su libertad religiosa, aunque, por supuesto, lucharan del lado protestante en la Guerra de los 30 años. Era, sobre todo, la guerra de unos ricos mercaderes que codiciaban las áreas de control ultramarino españolas y, sobre todo, portuguesas, porque las Provincias Unidas eran un Estado creado fundamentalmente para obtener una supremacía marítima y comercial que beneficiaba a las oligarquías neerlandesas. El mando militar español recomenzó la guerra terrestre en los Países Bajos, con la captura por el general Ambrosio Spínola de Jülich o Juliers, dependiendo de si lo decimos en francés o lo intentamos decir en alemán.
Una zona en la Baja Renania. Esta conquista tiene lugar el 4 de febrero de 1622. Y junto a la reanudación de la guerra con Holanda, la acción exterior en Roma se entendió también como algo prioritario y absolutamente urgente. La embajada del rey católico ante la corte romana puede considerarse la más importante de la monarquía en su género por los muchísimos intereses que estaban en juego, tanto de carácter político como eclesiástico. Desde el punto de vista de la escenografía urbana de Roma, durante los siglos modernos, la ciudad se convirtió, como digo, en un escenario del mundo en el que las diferentes potencias europeas desplegaron una intensísima actividad diplomática y propagandística frente a la cabeza visible de la Iglesia. En el caso español, la multiplicidad de intereses relativos a su política internacional y, en concreto, italiana, así como la necesidad de recurrir constantemente a Roma para gestionar cuestiones de naturaleza eclesiástica y subsidios, hicieron de su embajador una pieza clave en la proyección exterior de la monarquía hispana. La relación privilegiada con la corte romana venía de lejos, de muy lejos, de tiempos de los reyes católicos, y se intensificó durante el reinado de Felipe II, a mediados del siglo XVI, en el momento en el que se diferenciaron claramente las distintas funciones del emperador y del rey católico, que estaban juntas con Carlos V y que se separaron a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Al mismo tiempo, en torno al embajador de la monarquía, se organizó un grupo de poder o facción compuesto por laicos y eclesiásticos, tanto italianos como españoles, unidos por lazos clientelares y de interés, que contribuyó a dar más lustre a la figura del embajador español en la ciudad eterna. Al inicio del reinado de Felipe III, puede decirse que la presencia hegemónica del embajador del rey católico en Roma ya estaba consolidada. En el momento en el que Olivares accede al valimiento, hemos dicho, 1622, el embajador en Roma era el 7º duque de Alburquerque, nombrado en 1619 y que desempeñó su puesto hasta 1623. Pero además, Olivares, con motivo de la canonización de 4 santos españoles en 1622, designó como embajador extraordinario en Roma a su cuñado, Manuel de Fonseca y Zúñiga, al nuevo conde de Monterrey. Su viaje comenzó en diciembre de 1621 y el 12 de marzo de 1622 finalizó con las canonizaciones de San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y, junto a ellos, el florentino San Felipe Neri. Durante esta primera representación diplomática, el cuñado de Olivares no se instaló en el Palacio Monaldeschi, sino en un cuarto habilitado en lo que era la residencia del embajador ordinario, el duque de Alburquerque, que estuvo hasta diciembre de 1622 en el Palazzo Colonna. Y después fue cuando se estableció en este palacio, en el Palacio Monaldeschi, muy poquito después. Y es verdad que desde principios del reinado de Felipe III se está insistiendo en la necesidad de que haya una sede permanente en Roma, que no tenga que ser un palacio alquilado y que no cambie de lugar. Pero lo cierto es que a comienzos del valimiento de Olivares ese desideratum seguía siendo solo eso, el conseguir, el verse a ver. Al final, el Palazzo Monaldeschi, ordenado construir a finales del siglo XVI por Ascanio Jacobilli y su esposa, la hija del embajador del Gran Duque de Toscana en Roma, fue el inmueble alquilado a partir de la decisión de Alburquerque para que fuera la sede de la embajada española. Y por esa razón Monterrey ya lo ocupó durante su segunda estancia romana entre 1628 y 1631. Retomando la situación de los primeros años de valimiento olivarista y su relación con Roma, dejamos a Monterrey representando a la monarquía en las canonizaciones de los 5 santos mencionados y es importante entender el valor político de aquellos actos. En una Europa dominada por el absolutismo confesional, los monarcas católicos de la época orientaron sus esfuerzos a conseguir que el papado reconociera oficialmente el más alto grado de piedad de algunos de sus súbditos. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI,
Felipe II valoró la importancia de que hubiera españoles en el calendario romano, santos españoles, sobre todo si se tenía en cuenta el relativamente estéril periodo medieval en el que apenas se habían conseguido canonizaciones de santos españoles. El camino administrativo hacia la santidad no era nada fácil. Se necesitaba la acción conjunta de muchos agentes distintos. El arzobispo de la diócesis a la que había pertenecido el fiel canonizable, los magistrados y nobles de su ciudad, el abad, capítulo o autoridades de las iglesias donde había prestado servicio, el provincial de su orden, si pertenecía al clero regular, los rectores y maestros de las instituciones académicas en las que se hubiera formado, el testimonio de fieles particulares, social y políticamente destacados y, por supuesto, el apoyo del rey. Una vez enviados los testimonios a Roma, la diligencia de la embajada del monarca católico en la ciudad pontificia era muy importante. Los embajadores españoles destacados en la Santa Sede tenían el encargo de presentar las cartas postulatorias de su soberano en materias de beatificación y canonización con un ceremonial de entrega en el que se hacía acompañar de un cortejo de carrozas, caballeros y cortesanos. Como se puede entender, junto a estas grandes operaciones de política religiosa y diplomática, adquirían un papel notable los lazos informales y las relaciones personales. Los procesos de beatificación requerían décadas de trabajo y la mayoría la acción de varios embajadores sucesivos. No obstante, el momento en el que se lograba la concesión papal decía mucho de las relaciones entre la Santa Sede y una potencia, en nuestro caso, la monarquía española. Los esfuerzos para que se canonizaran a más santos españoles desde mediados del siglo XVI crecieron de forma ininterrumpida y dieron sus frutos más importantes precisamente en el siglo XVII. En palabras del especialista francés Pierre Delos, el siglo XVII fue el de las canonizaciones españolas, porque de 26 santos, 17 fueron hispanos, 9 italianos y solo 2 de otros lugares. Otro tanto ocurrió con los beatos. 22 fueron españoles y 12 de los distintos territorios italianos. Las disposiciones de Gregorio XV y el deseo de ofrecer modelos de virtud católica frente a las hostilidades cada vez mayores con los protestantes en Europa en ese contexto de la Guerra de los 30 años facilitaron que Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador y San Francisco Javier, junto, como decía, con el florentino San Felipe Neri, fueran elevados a los altares en los consistorios de enero y febrero de 1622. Esas canonizaciones fueron, por voluntad de la monarquía, una fiesta española en todos sus territorios. La llegada a Roma del embajador extraordinario del rey católico, del conde de Monterrey, para asistir a las ceremonias de canonización, se transformaron en un significativo momento diplomático en la ciudad eterna y en una singular manifestación de grandeza española, por más que otros estados, por ejemplo Francia, hubieran apoyado la causa de los santos jesuitas y de que estos representaran la catolicidad supranacional triunfante. La visibilidad de la monarquía se hizo presente en la ciudad eterna con un séquito de 80 carrozas que albergaban a más de 200 caballeros, que eran la flor y nata de la nobleza ibérica, atravesando la ciudad a lo largo de la Vía del Corso, a los dos lados, con gente aplaudiendo, se dice en una crónica, con las ventanas tan llenas que según las crónicas parecía haberse juntado toda Roma. En otra gaceta que daba noticia del acontecimiento, dando visibilidad a Monterrey, se decía: queda esta ciudad muy satisfecha de la grandeza con que el conde ha hecho este acto y todos los de la nación contentísimos de lo mucho que ha granjeado las voluntades. Y sin duda, como digo, era una gaceta propagandística, pero difundía el hecho más brillante y más representativo que protagonizó la monarquía en Roma durante el valimiento de Olivares. La prueba del resquemor e incluso de la envidia que suscitaron las canonizaciones españolas entre los adversarios políticos de la monarquía es que por esas fechas se difundió por la ciudad la expresión «se ha canonizado a 4 españoles y a un santo». Sin embargo, a partir de la llegada del nuevo pontífice Barberini, profrancés, bajo el nombre de Urbano VIII, cambió el ambiente favorable a la monarquía española.
Tras su acceso a la silla de Pedro en 1623, tuvo que culminar, en noviembre de 1624, la beatificación de Francisco de Borja, porque se la encontró prácticamente tramitada. Pero a partir de entonces, y en los sucesivos 10 años, inició una profunda reforma de las reglas del proceso de canonización, lo que redujo el papel del auditor de la rota y aplicó el control preventivo de todas las fases de construcción de una propuesta hagiográfica, de una propuesta de santo, desde el comienzo del culto hasta el reconocimiento final. Por lo tanto, tras los logros de los primeros años de la década de 1620, se inició un periodo de crisis para las causas de los fieles hispanos en trance de beatificación o canonización, no solo por las modificaciones en los procedimientos pontificios que acabo de mencionar, sino también por la marcha de los acontecimientos internacionales que, como vamos a ver, alimentaron los recelos del papado e hicieron que la monarquía española se hallara enfrentada con buena parte de los estados europeos y directamente con Francia a partir de 1635. Pero antes de hablar de esta fase de crisis, queda todavía analizar otra importante iniciativa política en materia internacional llevada a cabo en estos primeros años del valimiento olivarista, que consistió en el acercamiento diplomático a Inglaterra a través de un matrimonio dinástico. Iniciativa política que finalmente fracasó y en la que Roma tuvo bastante que ver. Las conversaciones matrimoniales habían comenzado en 1618, propiciadas por el embajador de España en Inglaterra, por Gondomar, con el tibio respaldo del tío de Olivares, de Baltasar de Zúñiga. No obstante, cuando murió Baltasar de Zúñiga, estas conversaciones quedaron rotas, mientras que el grupo que negociaba con los Estuardo, al intuir que Olivares no respaldaría el matrimonio inglés, defendieron que solo un acto audaz podía salvar el proyecto matrimonial de casar a la infanta María, que tenemos en la diapositiva, la hermana pequeña de Felipe IV, con el futuro Carlos I, con el príncipe de Gales. De ahí la inesperada, aunque preparada, irrupción en Madrid del príncipe de Gales en marzo de 1623, que se decía viajaba de incógnito. Pero todo el mundo sabía quién era y se hicieron multitud de fiestas y de recepciones. Una vez el heredero inglés llegó a la corte de los Austrias, Olivares decidió dar el mayor relieve público a la presencia del príncipe, agasajándole con un fasto que produjo asombro, pero en el que la restauración del catolicismo en Inglaterra, con el matrimonio como símbolo de esa conversión, eran parte que se convirtió en innegociable para la monarquía. Finalmente, el fracaso de las negociaciones de 1623, tras la entrada del príncipe en Madrid, se puede interpretar como un giro estratégico propiciado tanto por el conde duque de Olivares como también por el valido que ejercía en Inglaterra, el duque de Buckingham, y también por el propio príncipe Carlos. De hecho, el fin del proyecto permitió a unos y otros capitalizar el fracaso en términos internos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Carlos regresó a Inglaterra sin novia, pero obtuvo un apoyo sin precedentes en el Parlamento inglés, consiguiendo los generosos subsidios que su padre nunca había logrado. El príncipe de Gales y Buckingham utilizaron el fracaso del matrimonio español para liderar una cruzada contra el anticristo Habsburgo, que así empezó a llamarse, y obtuvieron el apoyo del Parlamento porque la opinión pública inglesa deploraba las victorias españolas en Holanda y el retroceso del protestantismo en Alemania. Y el paso final fue declarar la guerra a España. De modo que el 1 de noviembre de 1625, una flota anglo-holandesa al mando de Sir Edward Cecil fracasó en su intento de tomar Cádiz, perdiendo 30 navíos. Olivares, por su parte, supo eximirse de la responsabilidad directa del fracaso del matrimonio al acogerse a las durísimas condiciones puestas por Roma para autorizar la boda, que incluían la vuelta oficial de Inglaterra al catolicismo. Tras el fracaso del matrimonio inglés de 1623, algunos de los literatos que trabajaban al servicio de Olivares, entre ellos Quevedo, hicieron composiciones jocosas en las que el príncipe de Gales era blanco de burlas y diatribas.
Para ello, se basaron en los aspectos más grotescos de aquella visita, como por ejemplo en el hecho de que Carlos Estuardo, durante su estancia en Madrid, extremara las actitudes galantes hacia la infanta María, causando algún incidente, como su intento de asaltar los jardines de la Casa de Campo para ver de cerca a la hermana de Felipe IV, que parece ser que no tenía demasiadas ganas de tener cercanía con él. Así, Quevedo escribió la composición titulada, os lo pone en la diapositiva, Fiesta de toros con rejones al príncipe de Gales, en que llovió mucho, donde se describía al futuro Carlos I de Inglaterra como una ballena, lo pueden ustedes leer, una ballena varada en la arena de una playa, a donde había sido atraído por María, la española sirena. En materia internacional, la conclusión de todo este episodio fue que la guerra de Inglaterra ampliaba la nómina de los enemigos de la monarquía, aumentando la partida de gasto bélico de un modo evidente. Los 2 siguientes años del valimiento de Olivares supusieron la afirmación en todos los frentes de los principios reputacionistas defendidos por el valido en su acción exterior. Afirmación que estuvo acompañada de toda una serie de éxitos militares concentrados entre 1625 y 1626 que parecían confirmar de algún modo que su política, a pesar de la multiplicidad de frentes abiertos, funcionaba. Cronológicamente, el primero que tuvo lugar fue el Socorro de Génova, entre el 28 de marzo y el 24 de abril de 1625, en el contexto de la Guerra de los 30 años. Fue una importante expedición naval para acabar con la ocupación del ejército francés, mientras la capital Ligur, aliada de España y colaboradora financiera imprescindible de la monarquía, estaba siendo sitiada por una fuerza franco-saboyana de 30.000 infantes y 3.000 jinetes. La flota española acudió en auxilio de la ciudad, rompió el cerco al que estaba sometida y seguidamente las fuerzas genovesas y españolas emprendieron una contraofensiva contra los invasores franceses y saboyanos que se vieron obligados a abandonar Liguria. Las tropas españolas invadieron Piamonte, aseguraron el denominado Camino Español, crucial para el sostenimiento de Flandes, de modo que la invasión de Génova y de la Valtellina, planeada por Richelieu, acabó en una sonada derrota francesa. Muy poco después, en mayo del mismo año, 1625, tuvo lugar la recuperación de Bahía, en Brasil, ocupada por los holandeses un año antes. En este caso, una flota hispano-portuguesa formada por 52 barcos y 12.000 hombres, al mando de Fadrique de Toledo, fue la protagonista de aquella acción de armas. Y solo un mes después, en junio de 1625, se consumó también la rendición de la ciudad-fortaleza de Breda, asediada desde noviembre de 1624 por el ejército de Ambrosio Spínola. Y como colofón, en noviembre de ese mismo año tuvo lugar la exitosa defensa de Cádiz frente a los ingleses que hemos visto cuando hablábamos del matrimonio. Tras este momento dulce, Olivares consideró que era la ocasión de hacer efectivo el proyecto de unión de armas por el que pretendía que todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía contribuyeran a su defensa en proporción a su población y a su riqueza. Según su diseño y según su estudio, que no podemos entrar aquí si era acertado o no, Castilla y sus Indias debían aportar 44.000 soldados, el Principado de Cataluña, el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles 16.000 cada uno, los Países Bajos del Sur 12.000, el Reino de Aragón 10.000, el Ducado de Milán 8.000 y los reinos de Valencia, Mallorca y Sicilia 6.000 cada uno, hasta totalizar un ejército de 140.000 hombres. El conde duque pretendía hacer frente de esta manera a las obligaciones militares que la monarquía debía enfrentar. Fue un proyecto que causó rechazo en Aragón y específicamente en Cataluña, fallido en muchos aspectos que, como digo, se salen del objetivo de esta conferencia. En ese mismo año de 1626, las Cortes de Castilla, a instancias del conde duque, promovieron a Santa Teresa de Jesús como copatrona de España, junto con el apóstol Santiago. Y en junio de 1627 Urbano VIII concedió la solicitud. Esta inclinación del conde duque hacia la Orden del Carmelo Descalzo le venía desde niño. Era hijo de la condesa doña María Pimentel. Creció escuchando
que su madre se salvó milagrosamente de una muerte que parecía segura porque recibió la visita de Teresa en su residencia de Salamanca. Y este episodio, que formaba parte de los tesoros espirituales de la familia, lo convirtió en un devoto incondicional de Santa Teresa y del Carmelo Descalzo. Por tanto, la concesión del patronazgo por el Papa, cuando se produce, le produce una gran alegría él mismo y escribe lo siguiente: yo soy devoto suyo y de su religión, está hablando de Santa Teresa, casi desde que nací. Y cada día debo a madre, es decir, a Santa Teresa, y a hijos mayores, a todos los importantes que formaron parte de la orden, demostraciones que me valen y favorecen con Dios en todas mis necesidades. En ese contexto de agradecimiento, Olivares impulsó la edición de las obras completas de la Santa, que vieron la luz en Amberes, en la imprenta plantina de Baltasar Moretus, en 1630. Si se fijan en la portada, no sé si... ¿Sí? ¿Puedo? Este es el escudo de armas, estas son las armas de Olivares y estas las del Carmelo Descalzo. Es decir, este tipo de signos hablan de que él claramente pagó la edición. Nos falta el recibo. Siempre cuando hablamos de estas cosas, bueno, nos faltan los recibos. Pero estas son las señales, ¿vale? Y esta es una señal clarísima. Es una edición magnífica, bien cuidada. Es la primera vez que se edita también el libro de las fundaciones, que es magnífico. No se había, antes estaba manuscrito. Se había propiciado otras imágenes de la Santa, pero no la de la Santa Ejecutiva. Y, sin embargo, Olivares también quiere que se propicie la imagen de la Santa Ejecutiva con esta magnífica edición, ¿de acuerdo? Que por eso quería hablar de ella. En ese contexto de agradecimiento, por tanto, aparece esta obra. Hacer esta obra en Amberes y en la imprenta plantina era hacer lo mejor de lo mejor. Buscar podía ser caro, pero era lo mejor de lo mejor. Y antes de que los libros aparecieran, el Papa Urbano VIII revocó el patronazgo de Santa Teresa a instancias de los santiaguistas, que combatieron con muchísimo éxito el copatronazgo en Roma, negociando en Roma combatir ese copatronazgo. El conde duque, hasta el último momento de su vida, conservó su fe en Santa Teresa y fue propietario, seguramente muchos de ustedes lo saben, de la reliquia de su corazón que tenía en un relicario absolutamente bello, tal y como se describe en los textos. Es el momento en el que las obras completas de Santa Teresa, como digo, se editan en Amberes y cuando está pasando eso, han quedado ya muy lejos las euforias militares de 1625. De hecho, 1628 suele marcar un punto de inflexión en la evolución de sus políticas en el plano exterior, de las políticas de Olivares. Siempre se dice que ahí empieza, de alguna forma, una declinación, un declive. A partir de ese momento tuvo que hacer frente a la llamada crisis del Monferrato. También tuvo lugar la desastrosa pérdida de la flota de Indias en 1628 e incluso la polémica del patronato de Santa Teresa puede inscribirse en este inicio del ciclo coyuntural de declive. Sin embargo, en la construcción de estas narrativas de los acontecimientos políticos no se insiste lo suficiente, y yo aquí, en fin, ya saben ustedes, la cabra tira al monte, perdón por la expresión, pero es así. Yo me dedico a hacer estudios socioeconómica y no puedo llegar a este punto y no explicar que en 1627 se produce una suspensión de pagos. Es decir, que no se pueden explicar todas las cosas por la evolución política internacional. Ocurrieron cosas muy importantes en el plano económico y me voy a permitir, espero no aburrirles nada, pero me voy a permitir hablar un poquito de lo que suponían las suspensiones de pagos en 1627 y en las siguientes. Solo hablaré de esta. Como digo, este factor económico pudo marcar esa inflexión negativa justo un año antes de cuando los estudiosos de la política internacional lo ponen, 1628-1627. Bien, las cargas económicas que imponía la movilización de recursos militares, hemos visto todo eso que ocurre en ese año mirabilis de 1625, sobre todo para Castilla, el fracaso de la Unión de Armas, precipitaron aquella suspensión de pagos o bancarrota, que también se suele denominar así.
Las suspensiones de pagos fueron un recurso económico de urgencia estratégicamente repetido a lo largo de los siglos XVI y XVII cada vez que la monarquía era incapaz de hacer frente a los pagos de la deuda a corto plazo que había contraído con los financieros internacionales que le facilitaban crédito. Cuando el Consejo de Hacienda se daba cuenta que la capacidad de endeudamiento de la monarquía estaba llegando a extremos insostenibles, con rentas prometidas a los acreedores por varios años de antelación, se iniciaba una revisión de cuentas que desembocaba inexorablemente en una suspensión de pagos. Carlos V nunca acudió a este expediente por miedo a perder su crédito, pero el volumen de deuda que legó a Felipe II obligó al rey prudente a inaugurar esta práctica que ya no dejaría de utilizarse a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. La suspensión de 1627, que es de la que les estoy hablando, fue la primera de las tres que tuvo que declarar Felipe IV. La circunstancia común de todas ellas venía siempre marcada por las necesidades en política exterior y por la pugna mantenida en torno al concepto de reputación en el concierto hegemónico internacional, aunque las causas inmediatas para decretarlas siempre eran la falta de liquidez, no tener líquido. Comenzaba entonces una negociación en la que los banqueros reconocían una rebaja de los intereses que reclamaban, por tanto unas pérdidas, y la Real Hacienda reconocía a su vez la deuda reclamada y se comprometía a pagarla, pero arbitrando fundamentalmente dos procedimientos. Creaba nuevos impuestos y convertía la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, ¿de acuerdo? En los famosos juros. Y con ellos pagaban los banqueros, con esa moneda de decreto, que era como la llamaban los banqueros, la moneda de decreto. La revendían, había personas dispuestas a comprarla. ¿Para qué? Para vivir de las rentas. Y por tanto es una maquinaria que solo empieza a chirriar pues precisamente a partir de la suspensión de pagos de 1627, donde parece que el mercado empieza a saturarse. Pero durante el periodo de Felipe III y el de Felipe II había mercado para comprar esta deuda. Bien, la Real Hacienda siempre buscaba, una vez se había declarado la suspensión de pagos, siempre buscaba nuevos negociadores alternativos que fomentaran un clima de competencia en el mercado financiero y que ofrecieran unas condiciones más favorables para la obtención del crédito. En el caso de la suspensión de pagos de 1627, los más afectados fueron los banqueros genoveses. Hay una exposición magnífica que me voy a perder y me da mucha pena porque se inaugura mañana aquí sobre el barroco genovés, que habla muchísimo de esa riqueza acumulada en la ciudad de Liguria, que tiene que ver directamente con este oficio de banqueros, de hombres de negocios para la monarquía. Bien, pues en 1627 se empiezan a buscar otras alternativas que habían empezado tímidamente en tiempos de Felipe III, pero que ahora, con el conde duque de Olivares, empiezan a tener sólidos procesos. Y estas alternativas eran los hombres de negocios portugueses, la mayor parte de origen judeoconverso. Esto es un juro, esto es una caja de caudales magnífica del siglo XVII, y mutilado, y en fin, la verdad es que es una situación muy deplorable, la estatua, pero es que tenemos pocas imágenes de estos banqueros judeoconversos, pues este hombre de negocios es Jorge Paz Silveira, que fue el mayor prestamista de Felipe IV durante la década de 1640. ¿De acuerdo? De alguna forma sustituyendo, no del todo, pero conviviendo con los banqueros genoveses que de alguna forma se habían retraído de las acciones de crédito a partir de la suspensión de pagos de 1627. Así que esas eran las capacidades que tiene Olivares, el Consejo de Hacienda, el rey, para seguir alimentando la maquinaria de guerra, porque de eso se trataba. Ese era el objetivo fundamental. Bien, como les decía antes, uno de los acontecimientos que más pesó en el descrédito del valido de Olivares, y cierro con esto ya la cuestión económica, fue la crisis del Monferrato. Cuando el 26 de diciembre de 1627 moría en Mantua el último varón del linaje de los Gonzaga, el duque Vincenzo II, quedaba abierto el camino incierto de su sucesión.
La sucesión de Mantua era clave para la política en Europa, interesaba a todos los países, dada la estratégica posición de Mantua y de Monferrato en Europa. El ducado se hallaba al sudeste de Milán, que era un feudo también del imperio, pero se encontraba en manos de los reyes de España desde tiempos de Carlos V en calidad de duques hereditarios. La muerte del duque Vincenzo sorprendió en Madrid, pero no en Francia, que ya había dado los pasos adecuados para conseguir la herencia enviando al hijo del duque de Nevers a Mantua. A Olivares no le dio tiempo a enviar órdenes claras al gobernador de Milán y cuando se decidió que lo mejor era una intervención armada, esta intervención fue lenta y vacilante. No puedo entrar a contarles los detalles de la guerra de Monferrato, pero sí al menos localizarlo cronológicamente porque la crisis se prolonga de 1628 a 1631, es decir, es una guerra larga. Y Olivares cree que va a ser una guerra corta. Siempre se cree que las guerras serán cortas, hablando del contexto actual. Bien, pues en este caso también se pensaba que iba a ser algo corto, pero como ven duró muchísimo y comprometió toda la política europea, en la que estuvo profundamente involucrado el conde duque de Olivares, con un planteamiento, como he dicho, errático. La crisis de Monferrato repercutió desfavorablemente en el resto de la política exterior española del norte de Europa, distrajo fondos, se calcula que 10 millones de ducados, que no fueron a parar a Flandes, y se calcula que por esa razón no se pudo dar el empuje definitivo a la guerra de Flandes. Hay investigadores que hablan de esta cuestión. Y por si fuera poco, la guerra ultramarina, que la habíamos dejado al principio apuntada, sostenida por Holanda, desde que se había iniciado el conflicto otra vez en los Países Bajos, da como resultado que una escuadra holandesa se apoderara de la flota de Nueva España que estaba anclada en el puerto cubano de Matanzas, lo que causó estragos en las finanzas españolas y destruyó los proyectos de Olivares, porque se esperaba ese dinero para pagar a los banqueros genoveses y portugueses. Con todo, lo que resulta verdaderamente lastrante, por tanto, para los planes reputacionistas del Valido fue la continuación del conflicto de Flandes, conflicto nunca resuelto. La ofensiva neerlandesa no cesó después de Breda. Bueno, sí, se tomó Breda, pero luego se retomó Breda, como vamos a ver. Y lo cierto es que Flandes requería todos los recursos económicos posibles. Ambrosio Spínola, el general de las tropas españolas de origen genovés, que lo hemos visto antes, la toma de Juliers también en Breda, llamó la atención sobre estas cuestiones a Olivares. Le indicó que la mejor forma de aprovechar las victorias en los campos de batalla era ofrecer una buena paz a los holandeses, o al menos negociar una tregua larga en condiciones ventajosas. Pero Olivares se negó a hacerlo, pensando que la crisis del Monferrato, como digo, duraría poco. Sin embargo, la realidad fue que los recursos destinados a Flandes, con ser muchos, no resultaron suficientes. Y además los aliados naturales de Felipe IV, el emperador, la Liga Católica, el Papa, no apoyaron a España en el conflicto de los Países Bajos. Como ya he señalado, después de 1628, Olivares desplegó una formidable campaña para obtener ingresos con los que hacer frente a su proyecto militar. Desde su punto de vista, todas las capas sociales, estamentos, corporaciones, tenían que contribuir a la causa y la Iglesia no podía ser una excepción. Esta postura produjo un choque de trenes entre Olivares y el papado. Urbano VIII se negó a que la Iglesia asumiera nuevas cargas fiscales para sostener los ejércitos de la monarquía católica y Olivares no lograba entenderlo porque desde su óptica el esfuerzo de guerra se hacía en defensa de la cristiandad. La resistencia de los eclesiásticos a los designios fiscales de Olivares fue manifiesta. Por ejemplo, hubo alborotos en Sevilla por la negativa de aceptar el estanco de la sal y en diversos lugares de Castilla se resistieron a aceptar el reparto que se hizo del servicio de millones que también afectaba al clero. La situación empeoró tanto que en julio de 1631 el Valido ordenó la creación de una junta especial que se encargara de estudiar lo que bautizó como el problema de los abusos eclesiásticos. En febrero de 1632, Felipe IV lo convirtió en una cuestión personal, afirmando que las dificultades interpuestas por el Papa Barberini
en esta materia eran, leo literalmente, producto de la aversión obstinada a nuestra nación y a las cosas de España por ser naturalmente francés. Y solo un mes después, el cardenal Borja hizo una vehemente protesta en pleno consistorio, de las que no les voy a dar detalles, pero que a la postre le costaría la salida de Roma. En ese contexto, el breve por el que el Papa limitaba la capacidad del rey católico para ser patrono y promotor de la expansión del catolicismo en el mundo marcó un límite al que no se había llegado nunca. Los choques con la nunciatura y con el Papa siguieron siendo notorios, negando al cardenal infante don Fernando, al hermano de Felipe IV, el cargo de inquisidor general e instando a obispos y cabildos a que se resistieran a prestar las ayudas económicas solicitadas por Olivares y por el rey. La situación llegó a tal extremo que la Junta de Abusos, esta junta que puso Olivares en marcha, propuso incluso expulsar al nuncio, o al menos limitar la actividad de la nunciatura en la corte madrileña. Una crisis con Roma que Olivares no resolvió durante su valimiento, porque su caída se produjo en 1643, finales de 1642, principios de 1643. Y Urbano VIII se mantuvo en la silla de Pedro durante los primeros meses de 1644. Solo la elección del Papa Inocencio X, ya en septiembre de 1644, recondujo las relaciones con el papado, pero Olivares ya no participó de aquel acontecimiento. Por último, solo recordar que durante la segunda parte del periodo de influencia de Olivares, de esa política, desarrollada esa política de defensa, que él continuamente hablaba de defensa y no de ataque, las tensiones entre las dos ramas de la Casa de Austria, entre el emperador y los Austrias de Madrid, se ensancharon y también, por supuesto, la confrontación entre Francia y España. Todo contextualizado siempre dentro de la Guerra de los 30 años, que no olvidemos que no se acaba hasta 1648, y el confrontamiento con Francia hasta 1659, ¿de acuerdo? Una vez ya se ha firmado la paz de Westfalia. Un conflicto como el que decía, que haciendo un supremo esfuerzo se pudo sostener un ejército imperial que, al mando de Wallenstein, en este periodo ya último de Olivares, se pudo combatir en Baviera, en Bohemia, al gran ejército que el rey sueco había organizado, Gustavo Adolfo, para hacer frente al ejército imperial. Y el ejército imperial, al mando de Wallenstein, fue derrotado en 1632 en la batalla de Lützen, pero al mismo tiempo se murió allí, fue víctima el rey Gustavo Adolfo de lo que había ocurrido en la guerra, en el campo de batalla. Y eso supuso la pérdida de liderazgo de los ejércitos de Suecia y de la coalición de los protestantes. De manera que, desde un punto de vista estratégico, esa pérdida permitió que Olivares, haciendo un supremo esfuerzo económico otra vez, los súbditos, él pedía, los súbditos daban, logró levantar un importantísimo contingente militar que salió de Milán en persecución de los suecos al mando del cardenal infante don Fernando de Austria, que cruzó los Alpes obteniendo la famosa victoria decisiva en Nördlingen el 6 de septiembre de 1634. Aquella victoria fue el canto de cisne de la política exterior de Olivares, porque él creía, no voy a decir que el único, pero desde luego él y un círculo muy pequeño, pensaba que era una victoria decisiva en Nördlingen, y no lo fue. Tras la derrota sueca, Richelieu decidió cambiar de estrategia. Pasó a apoyar abiertamente al bando protestante, anteriormente lo había hecho de forma secreta desde el año 29, y pasó a liderar abiertamente las hostilidades contra España, declarándole abiertamente la guerra en 1635. Y tras 2 años de resistencia e incluso de victorias de los tercios en los Países Bajos, la contraofensiva francesa de 1637 culminó con la ocupación de gran parte de Luxemburgo, del Franco Condado, mientras los holandeses recuperaban Breda. Solo el levantamiento del sitio al que estaba sometida Fuenterrabía por parte de las tropas francesas, el 17 de septiembre de ese año,
pudo contabilizarse como una victoria objetiva que algunos estudiosos identifican en este magnífico retrato pintado por Velázquez, aunque Olivares evidentemente nunca estuvo allí. De haberse perdido la plaza, los franceses podrían haber entrado, siempre se dice esto, hasta el corazón de Castilla sin hallar prácticamente resistencia. En octubre de 1639 la situación empeoró notablemente cuando la flota del almirante Oquendo fue totalmente destruida por el almirante Tromp en el Canal de la Mancha, mientras los holandeses ampliaban su expansión en Brasil ocupando 500 kilómetros de costa. En el Consejo de Estado comenzaron a escucharse voces discrepantes con la política marcada por Olivares. Su fin político estaba cerca. Excluyo de esta intervención las referencias a las sublevaciones de Cataluña y Portugal sucedidas en 1640, que remataron los planteamientos belicistas del Valido y a la postre supusieron la causa última de su caída en desgracia, pero no fueron algo directo, pero sí indirecto, del diseño de su política exterior. Esta sería, como digo, Portugal, Cataluña, otra conferencia que no me corresponde abordar. Solo recordar, para terminar, que cuando la estrella del conde duque había declinado, apartado del poder en el pueblecito madrileño de Loeches, a principios de 1643, trató de defenderse de las acusaciones elaboradas desde la corte contra él. Lo hizo con un panfleto titulado, como ven ustedes, Nicandro, que escribieron por encargo las pocas hechuras literarias que todavía no le habían abandonado y que se imprimió clandestinamente en mayo de 1643. En ese panfleto se hacía balance de todo lo que había tenido que enfrentar Olivares y se resumía así los problemas simultáneos que tuvo que asumir con la cuestión de la financiación de la guerra de fondo, mientras se describía como heredero de un tipo político, de una forma política que él no había iniciado. Con esto termino. Dice el texto de Nicandro: Vuestra Majestad ha gastado millones en las guerras de Flandes, en la elección del Papa, en la Valtellina, en las guerras de Italia, en la toma del Palatinado, en la ruina de Mansfeld, en el obispo de Abelstar, en las conquistas del Brasil, en otras armadas que malogró la mar, en las ayudas del emperador. Hanse consumido en sustentar reinas peregrinas, no he hablado aquí de Cristina de Suecia, príncipes despojados en favorecer repúblicas de amigos y enemigos, reyes infestados de herejes, y son tantos y tan varios los sucesos, tantos los ejércitos que vuestra Majestad ha sustentado, 6 y 7 a un tiempo, que no 200 millones, sino 2.000 millones quizá no hubiesen bastado. Estas cosas no pueden hacerse por ensalmo. El conde no tuvo la culpa en seguir los pasos antiguos, y más en materia de tanta importancia como la milicia, que es el apoyo y sustento de los grandes imperios. Muchas gracias. Después de esta magnífica conferencia de la profesora Carmen Sanz, si alguien del público asistente quiere hacer alguna pregunta, pues... Pues sí, la sé, la exactamente. ¿Me preguntas? Tengo una curiosidad. Sí. Me ha parecido desproporcionadamente alta la contribución de Aragón, ¿no?, a la Unión de Armas. El cálculo, a ver, los cálculos que hizo Olivares son cálculos de verdad poco pensados. Poco pensados, porque ¿qué habría que haber hecho? Contar la población, ver lo que se consideraba, entender cuánto daban. Y ese fue el cálculo que se decidió. Pero además, de una forma bastante, digamos, ¿cómo decir? Absoluta. Esto es lo que tienen que dar, ¿por qué tienen que darlo? Se consideraba que ciertos reinos solamente pagaran cuando sus fronteras estaban en peligro. Era una, ¿cómo decir?
era una falta de implicación en la defensa de la monarquía. Y los cálculos se hacen así y efectivamente se ha hablado mucho de si de verdad estaban bien hechos o mal hechos, pero el caso es que, por ejemplo, Nápoles, lo que se le pidió a Nápoles lo dio, y lo que se le pidió a Flandes también, a los Países Bajos del Sur, ¿vale? Porque insisto que la guerra que se inicia en 1621 es una guerra completamente distinta a la de Felipe II, totalmente. Por eso a mí no me gusta llamar a esa guerra la guerra de los 80 años, que tiene que ver con una manera historiográfica de hacer del mundo anglosajón. Es una historia Whig la que habla de la guerra de los 80 años. Son guerras diferentes, en todo, en la naturaleza, en todo. Lo que se está defendiendo es algo distinto. Así que yo combato la expresión de... creo que con poco éxito, pero lo hago. No me gusta hablar de la guerra de los 80 años, una guerra, una tregua u otra guerra, que era completamente distinta a la anterior, que tenía otros intereses. Y conviene diferenciarlos. Pero los Países Bajos del Sur pagaron. Y Nápoles también. Y Milán. Es decir, no sé si en esto no quiero entrar, pero lo que está claro es que sí que hubo mucho malestar, tanto en Aragón como en Cataluña, hasta el punto de, finalmente, en el caso de Cataluña, producir la sublevación, ¿no?, de los territorios. Que a la postre es lo que hace que Olivares caiga, ¿no? Es lo último. Porque también pensaba que la guerra de Cataluña iba a ser corta, también. Y fue muy larga, también. Sí. Pues, a ver, no es algo... Ya sé que a nosotros, como gentes del siglo XXI, nos cuesta entender lo que era tener una visión providencialista de la política en esta época. Pero lo que no cabe duda es que la tenían. Es decir, Felipe II la tenía, Olivares la tenía, la reina Isabel de Inglaterra la tenía. Es decir, no estamos hablando solamente de la monarquía católica. Las gentes en esta época tenían una visión providencialista y pensaban que estaban haciendo algo y contaban con el apoyo divino. Y entonces, si era una causa justa, ¿por qué no iba a salir bien? ¿Por qué no iba a poder ser esa guerra relámpago que se quería que fuera, poniendo todo lo que se podía? Pues había un cierto grado de entender las cabezas de la gente de esta época, que nos cuesta, pero es así. Por eso he querido empezar también, he acabado con el Nicandro, pero he empezado con el Fernando, que es un libro en el que claramente se explica, con ese Atlante sosteniendo el mundo, que él asume su trabajo y que ese trabajo es defender la monarquía y sus principios por encima de cualquier cosa, como un elegido. Eso es lo que... Y visto desde nuestra óptica se puede decir, bueno, es que era propaganda. No, era una propaganda que se la creía, ¿de acuerdo? Era es evidente que desde el siglo XXI nos cuesta mucho entender estas cosas, pero hay que entender a la gente del siglo XVII. Sí, totalmente. Bueno, alguien realista era Ambrosio Spínola, el primer marqués de los Balbases. Primer marqués de los Balbases, que es el que está además haciendo la guerra en Flandes, que es el que moviliza los recursos financieros, porque no olvidemos, Ambrosio Spínola es un gran militar, pero fundamentalmente es un gran gestor de fondos. Eso es lo que consigue cuando no se consiguen fondos. Ambrosio Spínola los consigue, porque tiene las conexiones, es el conector con los banqueros genoveses, con los hombres de negocios que financian la guerra. Y él, desde allí, sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y cuando se gana una batalla, plantea que es el momento de intentar negociar una tregua, lo más larga posible, lo más ventajosa posible. Es un práctico. Pero Olivares tiene esa idea providencialista, no hay manera de hacerle entrar en razón. Incluso cuando se produce su caída y no se quiere marchar del Alcázar, todos los suyos le van dando la espalda, todas sus hechuras le van dando la espalda. Algunos habían intentado explicarles que la situación era insostenible y él no lo encaja, porque piensa que va a ocurrir algo que le va a ayudar.
a resolver otra vez el problema. Sí. Antes ha dicho que no sé si no era una persona práctica, pero dentro de la corte había una línea alternativa a la de Olivares. Siempre. Dentro de la corte siempre hay facciones, siempre las hay. Lo que pasa es que las hechuras de Olivares eran muy fuertes. Lo que siempre ocurre, como le pasó a Lerma, es que desde dentro de su propia facción aparece una subfacción. Y eso fue lo que le pasó a Olivares. Exactamente eso. Gentes que habían sido hechuras suyas, casi todo el Consejo de Hacienda lo era, fueron los primeros que le empezaron a dar la espalda. Darles la espalda en el sentido realista. Es decir, bueno, es que si seguimos por aquí, y además algunas de esas hechuras eran auténticos supervivientes, son capaces de soportar cualquier circunstancia en cualquier momento. O sea, cae Olivares, pero son gente que luego ayuda a don Luis de Haro, que es la persona que sucede en el valimiento a Olivares con una manera distinta de ser valido. Entonces, claro, las unanimidades solo se logran cuando los momentos son brillantes, muy brillantes, excelsos, como en 1625. Pero inmediatamente después empieza a haber, desde la propia facción olivarista, críticos, que en un momento determinado se convierten en opositores. Exactamente igual que le ocurrió a Lerma. Porque ¿quién le sucede? Su hijo. Es que suceda. ¿Quién sucede a Lerma? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues de alguna manera es muy interesante porque abandera la persecución de las hechuras de Lerma, bueno, hasta el punto de que lo más llamativo del asunto es la ejecución de don Rodrigo Calderón en 1621, porque se reconoce oficialmente que el régimen de Lerma había sido corrupto, en el sentido actual del término. Siempre nos dicen, utilizar esa palabra para el antiguo régimen, no. Corrupto porque había habido malversación de fondos demostrada y cohechos demostrados también en el Consejo de Hacienda. Y eso también en el siglo XVII era corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, es desde dentro, un poco para... Lo de Uceda es un poco salvar a los Sandovales también, que no fuera toda la facción Sandoval la que cayera. Y por tanto, si yo me pongo a la cabeza de la manifestación, el linaje sufre, pero menos. Esto es una cuestión que ya es más compleja, está dentro del mundo de las dinámicas nobiliarias, de las llamadas dobles lealtades, en fin, cosas más complejas. Pero lo que está claro es que las propias facciones generan subfacciones que en un momento determinado son la oposición. En la época barroca y en la actual. Creer que la guerra va a ser corta es una respuesta arriesgada. Una guerra se gana financiándola. Si la guerra se prolonga más de lo pensado, no hay recursos. ¿Hasta qué punto algunas de estas guerras, como la de Montferrat, pensadas para poco tiempo y con muchas concomitantes con la situación actual, no se perdió? Lo digo porque estratégicamente España controlaba el territorio, la perdió. Sí. La perdió quizá porque el pulmón financiero no llegaba. Claro. Exacto. En esta cuestión, bueno, digamos que es una coyuntura muy interesante para Francia porque había acabado la guerra de La Rochelle, donde se habían estado metiendo todos los recursos financieros que Richelieu tenía. Y al mismo tiempo en Francia hay un ascenso de la presión fiscal extraordinaria, lo que explica las revueltas de los Nuppier y todo esto a finales de los años 30 y principios de los 40. Es decir, que hablamos de la monarquía, pero en situaciones similares ocurre en los países cercanos cosas también muy parecidas. Bien, en este caso, cuando te das cuenta de cómo se negocian los famosos asientos, es decir, los préstamos a la monarquía a corto plazo, que eran esos que después había que renegociar e intentar buscar fondos con los que pagar, por tanto creando nuevos impuestos y sobre esos impuestos creando deuda pública, ese es el camino sistemático. Te das cuenta hasta qué punto se hacían esos préstamos, no sé cómo decirlo, a tanto alzado, ¿vale? Se decía, bueno, ¿cuánto necesitamos? 500.000 ducados en Flandes. ¿Y quién está dispuesto a darlos? Está dispuesto a darlos este señor que tenía un consorcio detrás. Nunca era un hombre de negocios, era la cara.
pero siempre había un consorcio detrás de gente que prestaba dinero. Pero claro, ¿cómo trabajaban esos banqueros? Bueno, pues esos banqueros trabajaban dando un primer plazo, viendo cómo cobraban, si no cobraban, si la maquinaria no se había engrasado lo suficiente como para que el líquido subiera, ellos cortaban la siguiente mesada, como ellos decían. Y de lo primero que habían dado, si no se lo habían pagado a tiempo, los intereses empezaban a subir a razón de 1 punto por mes. Razón por la que se entiende que los intereses finales, por ejemplo, de los asientos de Carlos V, pues llegaran a ese 52% que nuestro amigo común carretero ha estudiado. Esa es la cuestión. Que, claro, tú sobre el papel puedes pensar que vas a recibir 500.000 ducados, pero si tu maquinaria no está suficientemente engrasada, lo que recibes no son 500.000 ducados. Y si los recibes renegociados, creando todavía más impuestos, haciendo que aquel dinero salga de no se sabe dónde, vendiendo, como se hizo, oficios por toda Castilla, de todo tipo. Está por estudiar la venta de oficios judiciales. Siempre se dice que eso se hacía en Francia, pero en España no. Eso se hizo en Castilla y hay pruebas de que se hizo. Y lo que hay que hacer es una buena tesis. Ponerse en el papel de ver cómo puestos de oidores de audiencia se vendieron en tiempos de Felipe IV. Pues se vendió todo. Alcaidías, absolutamente todo. ¿Para qué? Para conseguir dinero rápido, porque el que se había negociado no llegaba. No llegaba, se decía, y vamos a recaudar de este impuesto tanto, pero había negativas, había, pues, por ejemplo, claro, el repartimiento de los millones, que era con lo que se suponía que se iba a enjugar la suspensión de pagos de 1627, el cupo del clero no se recoge. ¿Por qué? Porque se niegan. ¿Por qué? Porque desde el papado se dice que no se paga. ¿Pero cómo vamos a pagar? Esto es un impuesto. No es un impuesto, es un servicio por una vez. No es un impuesto. Somos un estamento que no paga impuestos. ¿Cómo que nos paga? ¿Por qué nos piden impuestos? Bueno, porque no es un impuesto. Eso era lo que decía. Es una ayuda. Es decir, que una cosa es lo que el papel sostiene, que es lo que nosotros estudiamos cuando llegamos a Simancas y vemos los papeles de los asientos, y luego cuando te vas a Contaduría Mayor de Cuentas, que digamos que es el Tribunal Mayor de Cuentas actual, es decir, ¿qué ha pasado en realidad con eso? Pues que esto no llegó, esto no se pagó, esto se cambió, aquello se hizo de otra manera, y tal y como se había diseñado el asiento en origen, pues lo que queda al final pues no se parece en nada a lo que primero se había firmado. Y esa debilidad hace que, claro, el dinero no llegue y, por tanto, todo sea urgencia, todo sea urgente. Todo era urgente. A mí, este párrafo que he leído de Nicandro, la verdad es que, porque es la voz de Olivares, son los que escriben dicen al conde le pasa, el conde dice, pero es Olivares, su voz. Y dicen que hemos gastado 200 millones. Ni con 2.000 hubiéramos podido resolver 8 frentes de guerra abiertos al mismo tiempo, que es de lo que él habla, ¿no? Bueno, y diciendo, y yo no los busqué, esto lo heredé. Eso es lo que dice. Así es como se excusa, ¿no? Una política heredada. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar tan pendientes.